El granito gris de las lápidas estaba empapado de humedad, hasta el punto de que incluso las piedras parecían llorar en el viejo cementerio de Oporto. La brisa marina arrastraba el rocío salado, mezclándolo con la fina llovizna que se posaba sobre los paraguas negros de la multitud. El cementerio de Agramonte guardaba las historias centenarias de familias nobles, y ahora acogía en su abrazo a otra anticuaria, Isabel Costa Oliveira. Miguel Oliveira estaba de pie junto a la tumba recién cavada, alto, escultural, con canas apenas visibles en las sienes. Su rostro estaba congelado en una máscara de dolor, pero sus ojos permanecían secos. A su lado, la anciana Mariana Ribeiro, amiga de la familia y guardiana de 1000 secretos de los Oliveira, caminaba arrastrando los pies. Sus manos arrugadas aferraban con fuerza el rosario gastado, y sus labios se movían silenciosamente en oración. El sacerdote recitaba monótonamente la última oración, y sus palabras se disolvían en el sonido del oleaje que llegaba del Atlántico. Las sombras parpadeaban entre las tumbas, y parecía como si los antiguos habitantes del cementerio también hubieran acudido a despedir a la mujer que había dedicado su vida a preservar la historia. Señor, recibe el alma de tu sierva. Las palabras del sacerdote se vieron interrumpidas por el ruido inoportuno de los tacones sobre los adoquines mojados. Beatriz Santos apareció como un fantasma entre las lápidas, una figura esbelta con un vestido negro demasiado corto y los labios pintados de rojo intenso. En las manos llevaba una botella de champán y copas. Mariana soltó un grito ahogado y se le cayó el rosario. Tomás Pinto, el joven fiscal que estaba un poco más lejos, frunció el ceño y se adelantó. «Siento llegar tarde», sonrió Beatriz, mostrando sus blancos dientes. Sus tacones repiquetearon sobre las piedras, rompiendo el silencio solemne de la ceremonia. Miguel se estremeció, pero permaneció de pie. Sus dedos, blancos de tensión, se aferraban al mango del paraguas. El sacerdote vaciló, mirando confuso al recién llegado. «Por la liberación», proclamó Beatriz sonoramente, abriendo con destreza la botella. El corcho saltó con un fuerte estallido, provocando un respingo en todos los presentes. El rocío espumoso se elevó en el aire, mezclándose con la llovizna. Mariana se persignó y se dio la vuelta, con los hombros temblorosos. Tomás dio otro paso adelante, pero fue detenido por el gesto de Miguel. Se volvió lentamente hacia Beatriz, y una leve sonrisa apareció en sus labios. «Sí», dijo en voz baja, «a la liberación». Los plátanos centenarios que rodeaban el cementerio retumbaron con una ráfaga de viento, como si les molestara lo que estaba ocurriendo. Beatriz se le tendió la copa a Miguel, pero entonces una voz de mando dijo: «Señor Oliveira, le pido disculpas, pero debemos irnos. El notario está esperando». Era Tomás Pinto. Su austero traje estaba empapado por la lluvia, pero su postura era impecable. Llevaba en la mano un maletín de cuero desgastado, el mismo que Isabel le había regalado el día antes de morir. Beatriz resopló, pero Miguel ya se había apartado de ella, poniéndose de nuevo la máscara del viudo afligido. «Por supuesto», asintió. «No te haremos esperar». Mariana los acompañó a la salida con una mirada en la que se leía una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Ella sabía algo que los demás ignoraban: el contenido de la última voluntad de Isabel. La anciana era la única que había visto a su amiga pasar meses preparando su golpe final, reuniendo documentos, grabando conversaciones, construyendo la compleja combinación que destruiría la vida de su infiel marido. Cuando el grupo principal se dispuso a abandonar el cementerio, Mariana se detuvo junto a una tumba reciente. Sacó de su bolso una rosa blanca, la flor favorita de Isabel, y la depositó sobre la tierra húmeda. «Descansa en paz, querida», susurró. «Pronto se hará justicia». La lluvia se intensificó, convirtiendo los caminos del cementerio en arroyos serpenteantes. Beatriz, tambaleándose sobre sus talones, intentó alcanzar a Miguel, pero él siguió caminando sin volverse, siguiendo el paso decidido de Tomás Pinto. Sus figuras se disolvieron poco a poco en un manto gris de lluvia, dejando atrás el lúgubre lugar donde había encontrado su última morada la mujer cuya venganza apenas comenzaba a desarrollarse. El viejo cementerio de Agramonte albergaba muchas historias de amor y traición, de lealtad y venganza. Ahora había una más que añadir a ellas: la historia de una mujer que, incluso en la muerte, había encontrado la forma de restablecer la justicia. Los coches negros se alinearon a lo largo de la valla del cementerio. El chófer abrió la puerta delante de Miguel y éste se deslizó en el asiento trasero.
Beatriz intentó sentarse a su lado, pero la fría mirada de Tomás la detuvo. «Le pido disculpas, señora Santos, pero se trata de un asunto familiar», dijo con educada firmeza. Beatriz se abrió la boca para objetar, pero vaciló al ver que Miguel se apartaba de la ventana, mostrando con todo su aspecto que no tenía intención de interferir. Sus tacones repiquetearon con rabia en la acera mientras se dirigía a su coche. Tomás se sentó junto al conductor, colocando su maletín sobre el regazo. Por el retrovisor vio que Miguel sacaba un pañuelo y se secaba los ojos. Un gesto pensado para un público que ya no estaba presente. El coche se puso en marcha, llevándoles a la notaría, donde iba a comenzar la siguiente escena de la cuidadosamente coreografiada obra de Isabel. Tomás sabía que en su maletín no solo había un testamento, sino una bomba de relojería que podía destruir la reputación de uno de los restauradores más influyentes de Oporto. La ciudad flotaba tras las ventanillas del coche. Edificios antiguos con fachadas de azulejos, calles estrechas que desembocaban en el río Duero, edificios modernos encajados entre los históricos. En algún lugar, en el laberinto de estas calles, estaba el imperio de Miguel Oliveira, una cadena de restaurantes, bares y cafés construidos con el dinero de su mujer y negocios turbios. La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche, creando un extraño ritmo que sonaba como una marcha fúnebre. Delante de ellos estaba la notaría, donde se iba a desvelar la primera página de la venganza póstuma de Isabel Costa Oliveira. El despacho del notario Antonio Méndez estaba situado en un viejo edificio de la calle Santa Catarina. Los sólidos paneles de roble enmascaraban el ruido de la calle, creando una atmósfera intemporal donde se decidían fortunas y herencias. Pesadas cortinas de terciopelo atenuaban la luz de los altos ventanales, haciendo que la sala pareciese estar en el crepúsculo vespertino, incluso en pleno día. Miguel Oliveira estaba sentado en un sillón de cuero, acariciando distraídamente los reposabrazos. Su mirada recorría los lomos de los libros antiguos que se alineaban en las paredes. Tomás Pinto estaba sentado un poco más lejos, manteniendo una distancia profesional. Su maletín estaba en el suelo, apoyado en la pata de una silla. Antonio Méndez, un hombre de pelo gris y barba bien recortada, ordenaba tranquilamente los documentos sobre un escritorio de caoba. Todos sus movimientos eran precisos, como si formaran parte de un antiguo ritual. De la ventana entreabierta, llegaba el repique sordo de las campanas de la Catedral de Clerigues. «Señor Oliveira», la voz del notario era suave pero formal. «Antes de empezar, permítame expresarle mi más sentido pésame. Doña Isabel era una mujer excepcional». Miguel asintió, manteniendo una máscara de dolor. Sus dedos se congelaron un instante, delatando una tensión interior. «El testamento de su esposa», continuó Méndez, «se redactó y certificó 3 días antes de su fallecimiento. El documento cumple todos los requisitos legales». Tomás se inclinó un poco hacia adelante. Había un destello de interés en sus ojos oscuros, como un depredador que olfatea una presa. «Ruego a todos los presentes que tomen nota de que doña Isabel estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando hizo testamento». El notario se ajustó las gafas. «Así lo confirma el informe del médico». Miguel se movió impaciente en su silla. «Antonio, eso lo entendemos todos. ¿Vamos al grano?» El notario extrajo varias hojas de papel de un sobre y tosió. «Yo, Isabel María Costa Oliveira, estando en pleno uso de mis facultades mentales y con memoria firme, declaro mi última voluntad». Las frases formales fluyeron tan mesuradas como el agua en una fuente de la Plaza de la Liberdade. Miguel cerró los ojos, esperando la habitual enumeración de los bienes que con seguridad irían a parar a él, único heredero legal. «A todos mis bienes muebles e inmuebles, incluida la casa de Foch, la villa del Algarve, la colección de antigüedades, todas las cuentas bancarias y valores, se transfieren a la gestión de la Fundación Benéfica para la Protección del Patrimonio Cultural de Oporto». Miguel se enderezó bruscamente. Su rostro se ensombreció como una nube de tormenta. «Esto es un error», apretó los dientes. El notario continuó leyendo con indiferencia. «La gestión del fondo se confía a un patronato que incluye...». «¡Basta!». Miguel se levantó de un salto de la silla. «Esto es imposible. Yo soy su marido, el único heredero». «Déjeme terminar, señor Oliveira». La voz del notario se volvió más áspera. «Además», continuó,
Todos los documentos que he reunido sobre las actividades financieras de la cadena de restaurantes Oliveira se ponen a disposición del fiscal Tomás Pinto para una investigación completa. En el despacho reinaba un silencio sepulcral. Incluso el ruido de la calle parecía haberse apagado. Tomás se inclinó lentamente y abrió su maletín, sacando una carpeta de documentos. «Esto es ilegal», sisió Miguel. «Impugnaré el testamento». «Puede intentarlo», respondió el notario con calma. «Pero debo señalarle que su cónyuge ha previsto esa posibilidad. Si se impugna el testamento, todo el material que ha reunido se entrega automáticamente a Hacienda y a la prensa». Miguel se desplomó en su silla. Su esbelto rostro estaba cubierto de sudor y la corbata parecía ahogarle. «Señor Oliveira», habló Tomás, rompiendo el silencio por primera vez en mucho tiempo, «le recomiendo que coopere con la investigación. Podría mitigar las consecuencias». «No tiene derecho», estalló Miguel. «Presentaré una denuncia. ¿Yo? Me temo que sí», le interrumpió Tomás con suavidad. «Es más, tengo una orden para registrar tus restaurantes y tu oficina. Un equipo de investigadores ya está trabajando». Al otro lado de la ventana volvía a lloviznar. Las gotas tamborileaban en los aleros, creando un ritmo inquietante. Miguel estaba aturdido, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Su imperio, construido a base de tratos dudosos y planes turbios, empezaba a desmoronarse como un castillo de naipes. «Hay una cosa más», dijo el notario sacando una carta sellada de un sobre. «Doña Isabel me ha pedido que se la entregue personalmente». Con manos temblorosas, Miguel abrió el sobre. La letra de Isabel, pulcra y nítida, parecía aguijonearle los ojos. «Querido Miguel, cuando leas esto, ya no estaré viva, pero no te apresures a alegrarte de tu liberación. Lo sé todo sobre Beatriz, sobre las cuentas falsas, sobre los impuestos impagados. Sé sobre las cuentas secretas en el extranjero y las empresas fantasma. He pasado los últimos 5 años reuniendo pruebas para preparar este día. Pensaste que estaba ciego y sordo, inmerso en mis libros e investigación. Pensaste que era ingenuo y débil. Ese fue tu mayor error. No requiero que te arrepientas. Eres incapaz de hacerlo. Me di cuenta de eso hace mucho tiempo. Pero hay que hacer justicia. Todo lo que has construido sobre mentiras y traición se desmoronará. Este es mi último deseo, y se hará realidad». La carta cayó de los debilitados dedos de Miguel. Se hizo el silencio en el estudio, solo roto por el sonido de la lluvia y el tic-tac del reloj antiguo. Tomás recogió con cuidado los papeles esparcidos por el escritorio. «Creo que es suficiente por hoy», dijo. «Señor Oliveira, le espero mañana a las 9 en la oficina del fiscal. No le aconsejo que salga de la ciudad». Miguel no respondió. Se quedó mirando al vacío y por primera vez en muchos años, en sus ojos brotaron lágrimas de verdad, sin adornos. Fuera de la ventana, la lluvia seguía cayendo, borrando los últimos vestigios de su vida anterior. 15 años atrás, la biblioteca de la Universidad de Oporto le había parecido a Isabel el único lugar donde el tiempo se detenía. Aquel día de otoño, estaba sentada en una mesa lejana, rodeada de pilas de libros de historia del arte. El sol poniente brillaba a través de las vidrieras, pintando los antiguos folios con reflejos multicolores. El sonido de un libro al caer rompió el silencio. El joven Miguel Oliveira, entonces aspirante a restaurador con la única pequeña trattoria del puerto, se agachó para recoger un pesado volumen sobre historia de la arquitectura portuguesa. «Pido disculpas», susurró, devolviendo el libro a la mesa. «Parece que he violado la santidad de este templo de la ciencia». Isabel levantó la vista del manuscrito que estaba estudiando. Sus gafas de montura fina le daban el aspecto de un búho serio. «No pasa nada», respondió en un susurro. «Los libros a veces deciden quién los tiene en sus manos». Miguel se sentó en una silla cercana y echó un vistazo a la portada. «¿Te interesa la arquitectura? Estoy escribiendo una tesis sobre la influencia del estilo morisco en la arquitectura portuguesa del siglo XVI». Isabel se arregló distraídamente un mechón suelto de pelo oscuro. «Suena fascinante», sonrió Miguel, con finas arrugas en las comisuras de los ojos. «A mí, en cambio, me gusta más la gastronomía, aunque probablemente suene demasiado realista después de hablar del estilo morisco». «En absoluto», Isabel cerró el libro. «La gastronomía también forma parte del patrimonio cultural, una forma de conocer la historia a través del sabor y la tradición». Su conversación continuó en la pequeña trattoria de Miguel, escondida en el laberinto de callejuelas del casco antiguo.
Isabel estaba fascinada por la pasión con la que hablaba de sus planes para convertir este modesto establecimiento en un verdadero templo de la alta cocina. ¿Ves esa casa de enfrente? Miguel señaló un edificio ruinoso con fachada de azulejos. Un día abriré allí un bar de vinos, y luego otro restaurante en el Paseo Marítimo, y otro en el centro histórico. Isabel escuchaba con una mano bajo la barbilla. Había algo sobornadoramente sincero en sus sueños. Necesitas un inversor, observó. Más bien un ángel de la guarda, sonrió Miguel. Los bancos no están muy dispuestos a prestar a soñadores como yo. ¿Y si se encuentra a ese ángel de la guarda? Su boda se celebró 6 meses después en la antigua iglesia de San Francisco. Isabel llevaba un sencillo vestido blanco, Miguel un elegante traje oscuro. Entre los invitados estaba Mariana, entonces aún no tan canosa, pero ya con la misma mirada penetrante. «Cuídala», le dijo a Miguel durante el banquete. «Almas como ella hay pocas». Con el dinero de la familia Costa, el imperio de Miguel empezó a crecer. Primero abrió un bar de vinos, luego un restaurante en el Paseo Marítimo y más tarde otros establecimientos en el centro histórico. Isabel se regocijaba de su éxito mientras seguía trabajando en su tesis. Las primeras grietas aparecieron imperceptiblemente. Miguel se demoraba cada vez más en los restaurantes, saltándose sus tradicionales cenas de los jueves, cuando hablaban de los libros que habían leído y de sus planes para el futuro. Isabel se sumergió en una monografía sobre arquitectura portuguesa, pasando largas horas en la biblioteca y los archivos. Y luego estaba Beatriz, una joven y ambiciosa graduada en hostelería. Miguel la contrató como recepcionista en su restaurante, Porto Antiguo. Isabel notó el cambio en el comportamiento de su marido casi de inmediato. Camisas nuevas, perfume caro, llamadas tardías que atendía en su despacho a puerta cerrada. El primer documento que confirmó el fraude financiero de Miguel llegó a Isabel por accidente. Mientras revisaba los papeles para una declaración de la renta, encontró extrañas discrepancias en las cuentas de uno de los restaurantes. Luego empezó a encontrar otras, cuentas sospechosas, transferencias extrañas, proveedores ficticios. ¿Pasa algo?, le preguntó Miguel, al ver que fruncía el ceño ante el papeleo. No, solo intento entender los números, responde Isabel, sonriendo suavemente. En ese momento tomó una decisión. Los 5 años siguientes se convirtieron en una obra de teatro cuidadosamente coreografiada. Durante el día, Isabel estaba inmersa en su investigación, trabajando en artículos y dando conferencias en la universidad. Por las tardes se dedicaba a obras de caridad, ayudando a un refugio de animales sin hogar, organizando actos culturales. Y por la noche, recogía pruebas metódicamente, copiaba documentos, grababa conversaciones, controlaba transacciones bancarias. Su despacho en la universidad se convirtió en un auténtico centro de investigación, donde cada carpeta, cada expediente, formaba parte de una acusación. Mariana era la única que sabía la verdad. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó un día mientras estaban sentados en un pequeño café lejos de las rutas turísticas más populares. No se trata de venganza, respondió Isabel mirando al río Duero. Se trata de justicia. Utilizó mis sentimientos, mi familia, nuestro patrimonio para sus maquinaciones. Tiene que acabar. Cuando los médicos diagnosticaron a Isabel una forma agresiva de cáncer, se lo tomó casi con calma. Entonces tenemos que lograrlo, le dijo a Mariana. Llevaba meses trabajando con redoblada energía, poniendo en orden sus documentos, reuniéndose con abogados, preparando su testamento. El joven fiscal, Tomás Pinto, resultó ser exactamente lo que ella buscaba: íntegro, incorruptible, dispuesto a llevar el caso hasta el final. ¿Por qué no acudió antes a la policía?, le preguntó la primera vez que se vieron. Porque entonces habría sido solo la venganza de una esposa abandonada, respondió Isabel. Y ahora será la reivindicación de la justicia, un triunfo póstumo de la ley. En sus últimos días, cuando el dolor se hizo insoportable, pidió que la trasladaran del hospital a casa. Tumbada en su cama, mirando las estanterías que habían sido testigos de 15 años de su vida junto a Miguel, escribió esa misma carta. Creías que estaba ciega y sorda. Le temblaba la mano, pero su letra seguía siendo nítida. Miguel vino a despedirse cuando ella ya estaba inconsciente. Se quedó de pie junto a la cama, mirando el rostro demacrado de su mujer. Luego se inclinó y le besó la frente. «Adiós», susurró y se marchó, marcando el número de Beatriz.
Isabel abrió los ojos en cuanto la puerta se cerró tras él. «Adiós», dijo con un solo labio. Al día siguiente ya no estaba. Y una semana después, en el viejo cementerio de Agramonte, Beatriz abrió una botella de champán, sin saber que aquello era el principio del fin. El principio de la historia que Isabel había estado escribiendo durante los últimos 5 años de su vida. Una historia de justicia que alcanza incluso después de la muerte. El despacho del fiscal Tomás Pinto estaba en la tercera planta de la antigua Fiscalía de Oporto. Las paredes, pintadas de gris claro, estaban colgadas con diplomas y fotografías de licenciados en Derecho de distintos años. Sobre el enorme escritorio de roble había carpetas desordenadas de documentos, herencia de Isabel Costa Oliveira. Tomás se sentó ante el escritorio y revisó metódicamente los papeles. Su ayudante, Sonia Mendonza, una joven de pelo corto y mirada atenta, tomaba notas en un cuaderno. «Mira esto», Tomás le entrega una hoja con columnas de cifras. Informes sobre los envíos de vino de los 3 últimos años, cifras oficiales y compras reales. Sonia se inclinó sobre el documento. «La diferencia es casi el doble. ¿A dónde fue a parar el resto?» «Al mercado negro». Tomás se reclinó en su silla. Isabel había reunido pruebas de que Miguel utilizaba sus restaurantes para vender alcohol de contrabando. Los vinos de lujo a precios infravalorados son una buena forma de blanquear dinero. Llamaron a la puerta. Carlos Ferreira, el investigador fiscal, un hombre delgado de mediana edad con una calva prominente, apareció en el umbral. «Noticias del banco». Colocó un pendrive sobre la mesa. «Hemos comprobado todas las transacciones de los restaurantes de los últimos 5 años. Encontramos al menos 3 empresas fantasma, a través de las cuales pasó el dinero». Tomás encendió el ordenador. En la pantalla aparecieron gráficos y tablas. «Mira», señaló una columna de números. «Todos los meses se transferían grandes sumas de dinero a las cuentas de empresas ficticias, supuestamente para el suministro de productos y equipos. ¿Y los verdaderos proveedores?». Sonia tomó notas en su cuaderno. «Recibían mucho menos. La diferencia se depositaba en cuentas en el extranjero». Carlos se sentó en el borde de la mesa. «Pero eso no es lo más interesante. Encontramos una conexión entre Beatriz Santos y una de las empresas fantasma. Allí figura como fundadora. Así que no es solo una amante». Tomás se frotó la barbilla. «Participa activamente en la trama». Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Las luces de la ciudad estaban encendidas, proyectando un resplandor amarillento sobre los adoquines mojados. Tomás se acercó a la ventana y contempló la ciudad nocturna. «Isabel ha pensado en todo», dijo pensativo. «Cada documento, cada prueba, son como piezas de un mosaico. Ha pasado años reuniendo todas las piezas». «Pero, ¿por qué ha esperado tanto?», preguntó Sonia. «Porque quería estar segura. Sabía que solo tendría una oportunidad». En ese momento sonó el teléfono. Tomás lo puso en altavoz. «Señor fiscal», llegó una voz excitada. «Hemos registrado la oficina principal de la cadena de restaurantes. Debería ver esto». Media hora después estaban en el lugar. La oficina estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón, justo en las antípodas del centro histórico de Oporto. Investigadores uniformados corrían por los pasillos, revisando metódicamente cada despacho. «Aquí», uno de ellos les condujo al despacho del director financiero. «Hemos encontrado esto en la caja fuerte». Sobre la mesa había carpetas con documentos, memorias USB y discos duros. Pero el hallazgo principal fue un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. «El diario personal del CFO», explicó el investigador. Llevaba un registro detallado de todas las transacciones ilegales. Nombres, fechas, cantidades, todo está aquí. Tomás se puso los guantes y abrió el libro con cuidado. Una letra pequeña y garabateada cubría las páginas. Diagramas, cálculos, listas de contactos. Un auténtico mapa de la actividad delictiva. «Tiene razón», Sonia miró las notas por encima del hombro de Tomás. «Aquí está todo. Incluso instrucciones sobre cómo destruir pruebas en caso de auditoría». «Interesante». Tomás pasó una página. Hay registros de reuniones con Beatriz. Parece que no era solo una directora de fachada. Participaba activamente en la organización de los planes. Se oyeron voces en el otro extremo del edificio. Un momento después, la propia Beatriz irrumpió en el despacho, seguida de 2 policías que se apresuraban a perseguirla. «No tienen derecho». Su rostro se encendió de ira. «Esto es propiedad privada». «Sí lo tenemos».
respondió Tomás con calma mostrando la orden. Y por lo que hemos encontrado hasta ahora, tendremos muchas preguntas para usted, señora Santos. Beatriz palideció al ver el cuaderno en manos del fiscal. Su confianza se evaporó al instante. «Ia, exijo un abogado», susurró. «Por supuesto, está en su derecho», asintió Tomás. «Pero primero sellaremos todos los documentos y ordenadores. Estoy seguro de que encontraremos muchas cosas interesantes ahí dentro». El registro continuó hasta bien entrada la noche. Los investigadores revisaron metódicamente cada cajón, cada carpeta. Los técnicos informáticos copiaron discos duros y bases de datos. «¿Saben qué es lo más sorprendente?», dijo Tomás mientras Sonia y él volvían a la fiscalía. «Isabel conocía este cuaderno, se menciona en sus papeles, pero no intentó robarlo ni fotografiarlo. ¿Por qué? Porque ella quería que todo fuera legal, sin robos, sin ilegalidades, solo puro trabajo de investigación». Ya en su despacho, Tomás volvía a revisar los documentos que Isabel había recopilado. Cada papel, cada prueba, estaba perfectamente organizada en carpetas, con explicaciones y referencias cruzadas. «Era increíblemente metódica», comentó Sonia mientras miraba otra carpeta. «Era como si estuviera escribiendo un trabajo de investigación, no recopilando pruebas». «Para ella era un trabajo científico», replicó Tomás, «un estudio de la codicia y la traición humanas». A la mañana siguiente, los periódicos de Oporto aparecieron con titulares a gritos sobre un enorme escándalo en el negocio de la restauración. Los periodistas asediaron la oficina del fiscal tratando de obtener comentarios. Miguel Oliveira se encerró en su mansión apagando sus teléfonos, pero incluso allí las noticias le alcanzaron. Uno a uno, los proveedores rompieron contratos, los clientes cancelaron banquetes, los bancos congelaron cuentas. Y en el despacho de Tomás seguían apareciendo nuevas pruebas. Parecía que la propia Isabel seguía dirigiendo la investigación, guiando a los investigadores, diciéndoles dónde buscar las pruebas. «Ella ha pensado en todo», dijo Tomás, mirando por la ventana de su despacho a Oporto por la noche. Incluso su propia muerte la convirtió en un acto final de justicia. En un pequeño café de las afueras de Oporto, Beatriz Santos removía nerviosa su café frío. Al otro lado de la ventana, llovía lo habitual en esta época del año, difuminando los contornos de los edificios antiguos. Frente a ella estaba sentado el abogado Rodrigo Almeida, un hombre de mediana edad con el pelo ralo y aspecto cansado. «La situación es grave», golpeó con el dedo la carpeta que tenía delante. «La fiscalía tiene documentos que confirman tu implicación en un fraude financiero, escrituras de constitución de empresas fantasma con tu firma, extractos bancarios, registros telefónicos». Beatriz arrugó la nariz, apartando su taza. «Todo es Isabel, ¿no? Esa santa mujer, incluso muerta, no puede dejarnos en paz». «No se trata de una venganza personal», sacudió la cabeza el abogado. «Se trata de delitos económicos graves, evasión de impuestos, blanqueo de dinero, falsificación de documentos. Te enfrentas a una condena de verdad». «¿Y Miguel?». Sus dedos frotaron nerviosamente la servilleta. «No se ha puesto en contacto desde que empezó la búsqueda. Sus abogados están preparando una línea de defensa, pero...». Rodrigo se quedó callado, eligiendo sus palabras. «¿Pero qué?». «Pero parece que piensa echar toda la culpa a los culpables, incluida usted». Beatriz se quedó helada. Las gotas de lluvia caían por el cristal del café, creando un extraño dibujo. A lo lejos sonaba la bocina de un barco que se dirigía a puerto. «No puede hacer eso», le tembló la voz. «Después de todo lo que ha pasado entre nosotros». «Sí puede», replicó el abogado con rigidez. «Y a juzgar por mis fuentes, ya está preparando el terreno. Su versión es que tú misma organizaste la trama con Sociedades Pantalla y él no sabía nada». Beatriz se cubrió la cara con las manos. Toda su aparente confianza se desvaneció, revelando a una mujer asustada que se daba cuenta de que se había convertido en un peón en el juego de otra persona. «Tienes elección», continuó Rodrigo. «Puedes seguir el camino de Miguel e intentar exculparte culpando a los demás, pero dada la cantidad de pruebas que ha reunido Isabel, las posibilidades son mínimas. ¿Y la segunda opción? Colaborar con la investigación. Una confesión completa y un testimonio detallado sobre todas las tramas podría reducir significativamente su condena».
En una mesa vecina, una joven pareja comentaba con entusiasmo sus planes para el fin de semana. Sus risas despreocupadas cortaron los oídos de Beatriz, recordándole lo recientemente que ella misma había hecho planes para un futuro con Miguel. Prometió divorciarse de ella, dijo Beatriz en voz baja. Dijo que empezaríamos una nueva vida en cuanto arreglara el negocio. Y ahora debes pensar en ti. Rodrigo sacó unos papeles de su maletín. He preparado un borrador de declaración de colaboración con la investigación. Podemos discutir los detalles. En ese momento vibró el teléfono de Beatriz. Un mensaje de Miguel apareció en la pantalla. No te molestes en hablar con la fiscalía. Yo me encargo de todo. Mostró el mensaje al abogado. El hombre sonrió. Clásico del género. Primero promete arreglarlo todo y luego intenta deshacerse de testigos innecesarios. ¿Crees que podría? Creo que ahora mismo es capaz de cualquier cosa. Un hombre que traiciona a su mujer no dudará en traicionar a su amante. Beatriz recordó el funeral de Isabel, su ridículo gesto con el champán. Qué tonta había parecido, celebrando una liberación que resultó ser el principio del fin. Dame los papeles, le tendió la mano. Estoy lista para hablar. Pasaron las horas siguientes en el despacho de Tomás Pinto. Beatriz lo contó todo, cómo Miguel la había metido en sus planes, cómo le había enseñado a cubrir sus huellas, cómo la había convencido de que era una práctica comercial normal. Dijo que Isabel no entendía la realidad de los negocios. Su voz sonó apagada. Que vive en un mundo de libros y manuscritos antiguos, y que la vida real requiere otras soluciones. Tomás anotó metódicamente el testimonio. Sonia se sentó a su lado, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. ¿Cuándo empezó vuestra relación?, preguntó Tomás. Hace 5 años. Entré a trabajar como recepcionista en Porto Antiguo. Enseguida empezó a darme muestras de atención. Flores, cumplidos, pequeños regalos. ¿Y después? Luego me ofreció ser directora de una nueva empresa. Dijo que era una formalidad para optimizar los impuestos. Firmé los documentos sin mirar los detalles. Quería creer que todo era legal. Al otro lado de la ventana de la fiscalía, el crepúsculo se desvanecía. La ciudad encendía sus luces, preparándose para otra noche. Beatriz siguió hablando, y con cada palabra el peso de la traición se hacía más pesado. ¿Sabes qué es lo peor? Miró a Tomás. Isabel lo sabía todo. A veces captaba su mirada, tranquila, estudiosa. Era como si viera a través de mí, pero por alguna razón no decía nada. No guardaba silencio, replicó Tomás. Estaba reuniendo pruebas, preparando el terreno para que prevaleciera la justicia. Cuando todas las pruebas estuvieron escritas, Beatriz firmó cada página con mano temblorosa. Un coche de policía la esperaba fuera. Estaría bajo la protección del Estado hasta el juicio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Beatriz a la salida de la fiscalía. ¿Ahora? Tomás la miró con un poco de tristeza. Ahora por fin saldrá a la luz la verdad. Toda la verdad. Sobre las maquinaciones, la traición y la venganza que resultó ser el triunfo de la ley. El coche de policía se llevó a Beatriz con destino desconocido. Y en su mansión, Miguel Oliveira recibió un mensaje de su informador en la policía. Ella lo contó todo. Prepárate para lo peor. Lanzó el teléfono contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por la habitación como esquirlas de su imperio en ruinas. En la barra quedaba la última botella de vino de coleccionista, el mismo que una vez había servido en su primera cena con Isabel. Miguel llenó su vaso, mirando la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. En algún lugar, en el viejo cementerio de Agramonte, yacía la mujer que le había sobrevivido incluso en la muerte. Y por las calles de Oporto resonaba el eco de su última victoria. La victoria de la justicia sobre la mentira, de la honestidad sobre la traición. El restaurante Porto Antiguo estaba inusualmente silencioso. El personal se movía en silencio, como sombras, evitando mirarse a los ojos. La noticia de la investigación y detención de Beatriz se había extendido por la ciudad con la rapidez de un reguero de pólvora, dejando tras de sí un vacío calcinado en la reputación del otrora exitoso imperio de la restauración. Antonio Coelho, un chef con 20 años de experiencia, estaba de pie junto a los fogones, mirando las sartenes que se enfriaban. Hoy era el tercer evento corporativo cancelado. Los clientes, uno tras otro, habían llamado para cancelar sus reservas, alegando diversos motivos, pero la verdadera razón era obvia.
Nadie quería que se le asociara con un restaurante en el centro de un escándalo. Antonio, dijo en voz baja la subchef María, hay periodistas reunidos en la entrada otra vez. El cocinero suspiró. En los últimos días había aprendido a odiar los flashes de las cámaras y las insistentes preguntas de los periodistas. Cada uno de ellos intentaba sonsacarle detalles sobre fraudes financieros, sobre el romance del jefe con la administradora, sobre reuniones secretas y tratos clandestinos. En un rincón de la sala, un joven camarero limpiaba las ya relucientes copas, una tarea familiar en ausencia de clientes. Sus manos se movían mecánicamente y su mirada no se fijaba en nada. Hace una semana, esta sala bullía con las voces de clientes satisfechos, el tintineo de la vajilla y la música en directo. Fernando Costa, el jefe de sala que había sustituido a Beatrice tras su detención, entró en la cocina. Su traje, habitualmente inmaculado, parecía arrugado y en sus ojos se leía ansiedad. El banco nos ha congelado las cuentas, dijo, hundiéndose en una silla. Todas las cuentas, incluidas las de las nóminas. No podremos pagar a la gente a final de mes. Antonio dejó el cuchillo con el que había estado cortando a máquina las verduras. ¿Y los proveedores? Exigen anticipos. Ya nadie quiere trabajar con nosotros a crédito. En ese momento, el tintineo de cristales rotos llegó desde el vestíbulo. El joven camarero se quedó helado sobre el cristal roto, con las mejillas llenas de lágrimas. Lo siento, murmuró. Pagaré. No tienes por qué, Miguel, replicó Fernando en voz baja. Vete a casa. Todos necesitamos descansar. Las noticias llegaban una peor que otra. Por la noche, la televisión emitió una entrevista con un antiguo proveedor de vino que hablaba de tramas con facturas falsas y alcohol de contrabando. Luego hubo un reportaje sobre cómo se blanqueaba dinero de dudosa procedencia a través de restaurantes. En su despacho de la oficina central, Miguel Oliveira miraba fijamente la pantalla del televisor, sin reconocer su propio rostro en las imágenes que aparecían en las noticias. Aquí estaba en la inauguración de su primer restaurante, joven y entusiasta. Aquí estaba en un acto benéfico con Isabel, ella con un elegante vestido de noche, él con un smoking. Aquí, en la entrega del premio al mejor restaurador del año, ya con canas apenas perceptibles en las sienes. Sonó el teléfono. Otro periodista intentaba conseguir un comentario. Miguel apagó el sonido. Sobre la mesa había una carta de un bufete de abogados que representaba a un gran inversor. Exigían la devolución inmediata de su inversión y amenazaban con una demanda. Llamaron a la puerta. Teresa, su secretaria desde hacía 10 años, entró. Señor Oliveira, le temblaba la voz. Me veo obligada a presentar mi dimisión. Miguel asintió sin mirarla. Comprendió que las ratas huían de un barco que se hundía y no podía culparlas. Por supuesto, Teresa, firmaré todo el papeleo necesario. Cuando ella salió, Miguel se levantó y se acercó a la ventana. En la calle había un grupo de manifestantes con pancartas. Los estafadores no tienen sitio en Oporto, rezaba una de las pancartas. El bar de enfrente de la oficina, donde solía cenar a menudo con sus socios, tenía ahora un cartel que decía: no aceptamos tarjetas de crédito de los restaurantes Oliveira. La pequeña venganza de un pequeño hombre contra un gran tramposo. Sonó el teléfono interno. Señor Oliveira, llegó la voz de un guardia de seguridad. Hacienda está aquí. Tienen una orden para requisar documentos. Miguel se hundió en una silla. En el cajón de su escritorio estaba el pasaporte y los billetes de avión a Brasil. Un plan de emergencia que ahora parecía el sueño de un niño. Todas las cuentas congeladas, propiedades embargadas, ninguna salida del país. Esa noche se sentó solo en una habitación vacía del Porto Antiguo. El camarero le había dejado una botella de whisky y un vaso al marcharse. Los recuerdos flotaban fantasmales en la oscuridad del restaurante. Aquí había besado a Beatriz por primera vez. Allí había celebrado su aniversario de boda con Isabel. En aquella mesa había hecho su primer gran negocio. El sonido de la puerta al abrirse le hizo estremecerse. Mariana entró en la habitación, envejecida pero tan erguida como siempre, con el rosario en las manos. Sabía que te encontraría aquí, dijo sentándose frente a él. En la hora del colapso, siempre volvemos al principio. ¿Por qué has venido, Mariana? ¿Para regodearte? La anciana sacudió la cabeza. No, Miguel. He venido a decir lo que debería haber dicho hace años. Tú mismo construiste esta prisión, con cada mentira, con cada traición,
Añadías una nueva piedra a sus muros. Construí un imperio. Su voz sonó apagada. Estabas construyendo un castillo de naipes, e Isabel lo sabía, y esperó a que la verdad saliera a la luz. Ella se vengó de mí, incluso desde el más allá, sigue persiguiéndome. Mariana se levantó, apoyándose en su bastón. No, Miguel, no se vengó. Hizo justicia. Hay una diferencia. Cuando ella se marchó, Miguel permaneció largo rato sentado en la oscuridad, con la mirada fija en el vaso de whisky. En algún lugar de la ciudad, Beatriz estaba declarando ante los investigadores, revelando nuevos detalles de sus maquinaciones. En las oficinas de Hacienda y de la Fiscalía, trabajaban hasta altas horas de la noche, estudiando los documentos que Isabel había reunido. Y en la vieja casa de la colina había cartas sin abrir de abogados que exigían el pago inmediato de sus servicios. Por la mañana había un nuevo artículo en los periódicos. El fin del imperio de la mentira, rezaba el titular. Debajo había una fotografía de la sala vacía de Porto Antiguo y comentarios de antiguos empleados, clientes, socios. Todos recordaban algo diferente. Algunos, facturas impagadas; otros, groseros y arrogantes; otros, tratos sospechosos. Y aparecieron flores frescas en el cementerio de Agramonte, donde Isabel estaba enterrada en la cripta familiar. Mariana las había traído, rosas blancas, las flores favoritas de su amiga. Ya está hecho, susurró la anciana, mirando la lápida. Se ha hecho justicia. Ahora puedes dormir en paz. En el pequeño piso de Mariana, lleno de muebles antiguos y libros, ardía la tenue luz de una lámpara de mesa. Tomás Pinto estaba sentado en un destartalado sillón de cuero, con una taza de té fuerte en la mano. Frente a él, la dueña de la casa repasaba las cartas que Isabel le había escrito en los últimos meses de su vida. Empezó a sospechar de él casi de inmediato. Mariana sacó una de las cartas, amarillenta por el paso del tiempo. Pero guardó silencio observando. Isabel siempre fue paciente. Tomás cogió el sobre con cuidado. La letra de Isabel, suave y clara, cubría las páginas. Querida Mariana, hoy he vuelto a encontrar discrepancias en los informes contables. Miguel se está volviendo descuidado, o simplemente cree que soy demasiado estúpida para darme cuenta. Sigo recopilando documentos. Todas las noches, cuando se queda en el restaurante, con ella, reviso los papeles, hago copias, compruebo fechas y cantidades. Nunca llamó a Beatriz por su nombre de pila, observó Mariana. Siempre solo ella o esa mujer. Tomás pasó página. ¿Por qué no acudió enseguida a la policía? Porque quería comprender la profundidad de la traición. Este fue su último estudio, un estudio de la caída moral del hombre al que amaba. La anciana se levantó y se acercó al antiguo secretario. De un cajón oculto sacó un pequeño diario encuadernado en cuero. Este es el diario que Isabel ha llevado durante los 2 últimos años. Me pidió que te lo diera cuando llegara el momento. Tomás abrió el diario. Las anotaciones eran breves pero sucintas. Fechas, hechos, observaciones. Isabel anotaba metódicamente cada movimiento de su marido, cada transacción sospechosa, cada encuentro con Beatriz. 23 de marzo. Miguel firmó un contrato con un nuevo proveedor de vino. Los precios son el doble de altos. Comprobada la empresa, registrada a una empresa fantasma. Necesitamos rastrear el dinero. 5 de abril. Lleva una pulsera nueva. Una copia exacta de la que Miguel me regaló por nuestro 10º aniversario de boda. Me pregunto si la eligió él mismo o se la encargó a su secretaria. 10 de mayo. Encontré documentos sobre cuentas en paraísos fiscales. Miguel se está volviendo descuidado. Dejó los papeles en el despacho de casa. ¿O es una demostración de fuerza? ¿Demuestra que no teme ser descubierto? Las entradas se volvieron cada vez más personales a medida que se acercaba el final del diario. A veces le miro durante la cena e intento ver a aquel joven de la biblioteca que hablaba de sus sueños con tanto fervor. ¿A dónde fue a parar? Cuando el dinero y el poder sustituyeron todo lo demás para él. Los médicos dicen que nos quedan unos meses. Tenemos que terminar lo que empezamos, no por venganza, sino por justicia. Cada crimen debe ser castigado, cada engaño expuesto. La última anotación fue hecha 3 días antes de su muerte. Hoy he entregado todos los documentos a Tomás Pinto, joven, con principios, incorruptible, justo el tipo de hombre que necesitas para llevar el caso hasta el final. Mariana dice que confío en un fiscal que no conozco, pero he leído sobre él, he seguido sus casos. No se queda a medias. Tomás cerró el diario.
Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, coloreando las viejas casas de Oporto en tonos dorados y cobrizos. Dejó algo más. Mariana sacó un pendrive. Aquí hay grabaciones de las conversaciones de Miguel con sus socios, copias de documentos que no formaban parte de la investigación oficial, y un videodiario. ¿Diario en vídeo? Isabel grabó en cámara sus pensamientos en las últimas semanas de su vida. Quería que esas grabaciones formaran parte del caso por si Miguel intentaba presentarla como loca u obsesionada con la venganza. Encendieron el portátil. En la pantalla apareció el rostro de Isabel, demacrado por la enfermedad, pero con ojos vivos y claros. «No estoy loca», dijo a la cámara. «Y esto no es la venganza de una esposa abandonada, es la reivindicación de la justicia. Miguel no solo me traicionó a mí, traicionó los principios de la honradez en los negocios, la confianza de sus empleados, la fe de sus socios. Cada una de sus estafas, cada maquinación destruyó la vida de alguien, quebró el destino de alguien». Guardó silencio un momento, ordenando sus ideas. Podía perdonar el engaño. La gente se enamora, se desenamora, es parte de la vida. Pero no puedo perdonar que traicionara los principios por los que iniciamos este negocio. Convirtió mi propiedad familiar, mi legado ancestral, en una herramienta de blanqueo de dinero. Utilizó mi nombre, la reputación de mi familia para sus propios actos oscuros. En otra grabación, Isabel relató cómo descubrió los primeros indicios del fraude. Era un martes cualquiera. Estaba revisando las cuentas, una costumbre de cuando empezamos el negocio. De repente me di cuenta de algo extraño. Los importes de los albaranes no coincidían con los extractos bancarios. Indagué más y descubrí toda una red de empresas fantasma. La última anotación la hizo el día antes de morir. Isabel parecía demacrada, pero había un fuego interior en sus ojos. Sé que voy a morir pronto, pero he conseguido hacer lo más importante: reunir todas las pruebas, preparar el terreno para la investigación. Ahora depende de usted, señor Pinto. Creo en su integridad y profesionalidad. Lleve este caso hasta el final, no por mí, sino por la justicia. Tomás apagó el portátil. Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, Mariana dijo. Lo amó hasta el último día, no al hombre en que se había convertido, sino a aquel joven de la biblioteca, de ojos ardientes y sueños honestos. ¿Por eso no lo destruyó de inmediato? Por eso le dio una oportunidad. Cada día, reuniendo pruebas, esperaba que entrara en razón, que admitiera sus errores, que volviera a sus verdaderos valores. Tomás se levantó, recogiendo sus papeles. «Era una mujer increíble», dijo. «Era científica hasta la médula», sonrió Mariana. Incluso su propia tragedia la convirtió en un estudio de la naturaleza humana, e hizo de su muerte un instrumento de justicia. Ya en la puerta, Tomás se dio la vuelta. «¿Crees que ha encontrado la paz?». Mariana miró la fotografía de Isabel de pie sobre la secretaria. «La encontrará cuando se haga justicia plenamente. Cuando todos tengan lo que se merecen, Miguel y Beatriz y todos los que les ayudaron en sus oscuros actos». La sala de vistas de Oporto se ahogaba en el silencio. Los paneles de madera maciza que cubrían las paredes parecían absorber todo el sonido, dejando solo el eco amortiguado de los pasos de los alguaciles. La luz matinal que entraba por los altos ventanales creaba un extraño juego de sombras en los rostros de los presentes. Miguel Oliveira estaba sentado en el banquillo, antinaturalmente erguido, con un traje impecablemente confeccionado que ahora le quedaba demasiado holgado. Había adelgazado considerablemente en las últimas semanas. Sus rasgos se habían afilado y habían aparecido más canas en su pelo, antes negro. A su lado se sentaban dos abogados, figuras silenciosas con trajes austeros. Mariana estaba sentada en la primera fila del auditorio, contemplando un rosario. Sus labios rezaban sin hacer ruido. Junto a ella estaba el profesor Almeida, colega universitario de Isabel, que iba a testificar sobre las actividades financieras de la organización benéfica. «Pónganse en pie, se abre la sesión», se oyó la voz del alguacil. La juez Elena Pais, una mujer de mediana edad y mirada penetrante, tomó asiento. Su toga negra crujía con cada movimiento. «Se abre la vista por los cargos de fraude financiero, evasión fiscal, blanqueo de capitales y falsificación de documentos contra Miguel Antonio Oliveira», retumbó su voz en la sala. Tomás Pinto se levantó de su asiento.
En sus manos sostenía una carpeta de documentos, fruto de meses de investigación. Honorable Tribunal, comenzó. Durante la investigación se establecieron numerosos hechos de la actividad delictiva del acusado. Durante los últimos 5 años, el señor Oliveira ha creado un complejo esquema de fraude financiero, utilizando una red de empresas pantalla. El fiscal presentó metódicamente el material del caso. En la pantalla aparecieron diagramas de flujo de caja, copias de documentos falsificados, extractos de cuentas. Cada prueba había sido recogida y preparada por Isabel. Cada documento llevaba la huella de su minucioso trabajo. Llama a la testigo de la acusación, Beatriz Santos. Beatriz entró en la sala, una pálida sombra de la mujer segura de sí misma que una vez había abierto el champán en un funeral. Evitó mirar en dirección a Miguel, centrando su mirada en el juez. Señora Santos, explique al tribunal su papel en las operaciones de la cadena de restaurantes Oliveira. Beatriz empezó a hablar, en voz baja pero clara. Habló de empresas fantasma, de facturas falsas, de reuniones con proveedores de alcohol de contrabando. Miguel permanecía inmóvil, solo la papada jugueteaba en su rostro demacrado. El señor Oliveira instruyó personalmente la creación de los documentos ficticios, continuó Beatriz. Controlaba todos los flujos financieros, determinando qué sumas debían pasar por las cuentas oficiales y cuáles debían permanecer en la sombra. Háblame del papel de Isabel Costa Oliveira en los asuntos de la empresa, preguntó Tomás. Ella, Beatriz, vaciló. Dona Isabel no participaba en la gestión operativa. Miguel decía que estaba demasiado inmersa en sus investigaciones como para interesarse por los negocios. Mentira, susurró Mariana, aferrando su rosario. Isabel lo vio todo. El siguiente testigo fue el director financiero, el mismo cuyo diario era una de las pruebas clave. Habló de forma seca y profesional, dando fechas, cantidades y nombres. El acusado estableció un sistema de doble contabilidad. Los informes oficiales mostraban pérdidas o beneficios mínimos, mientras que los ingresos reales se canalizaban a través de empresas offshore. Por la tarde del primer día del juicio, Miguel parecía agotado. Sus abogados intentaron impugnar cada documento, cada testimonio, pero las pruebas que Isabel había reunido eran irrefutables. Al día siguiente, el tribunal escuchó el testimonio de inspectores de Hacienda, auditores y antiguos empleados del restaurante. Cada uno aportó un toque diferente a la imagen de un fraude masivo. Señor Oliveira, el juez se dirigió al acusado. ¿Desea declarar? Miguel se levantó lentamente. Su voz, normalmente segura y dominante, sonaba apagada. Todas las acusaciones se basan en conjeturas y especulaciones. Construí un negocio de éxito desde cero, di trabajo a cientos de personas, y ahora intentan destruirme utilizando papeles recogidos por mi difunta esposa en un ataque de celos. «Protesto», intervino Tomás. El acusado intenta desacreditar las pruebas insinuando motivos personales. «Protesto», asintió el juez. María dos Santos, antigua criada de la casa de los Oliveira, compareció en la sala. Contó las extrañas visitas nocturnas, las conversaciones en tono elevado, los documentos que Miguel había escondido en la caja fuerte detrás del cuadro. Doña Isabel lloraba a menudo por la noche, dijo la mujer. Pero durante el día estaba tranquila y serena. La vi trabajando en su estudio hasta el amanecer, revisando unos papeles. La última testigo fue Mariana. Su testimonio fue el más emotivo. Habló de cómo Miguel había cambiado con los años, de cómo el dinero y el poder habían eclipsado sus antiguos ideales. Isabel fue testigo de esa transformación, dice con la voz temblorosa por la emoción contenida. Vio cómo el hombre al que amaba se convertía en un monstruo obsesionado por el dinero y el poder. El alegato de las partes duró 2 días. Los abogados de Miguel construyeron una defensa según la cual todos los documentos se habían recopilado ilegalmente, que Isabel había actuado por venganza, que su testimonio no podía verificarse después de su muerte. Tomás fue implacable en su declaración de culpabilidad. Lo que tenemos ante nosotros no es solo un caso de fraude financiero. Esta es una historia de traición, no solo a la fidelidad conyugal, sino también a la confianza de empleados, socios y clientes. El acusado utilizó la reputación de su esposa, su patrimonio familiar, para crear un plan delictivo. Abusó de la confianza de un hombre que creyó en él, apoyó sus sueños y le dio la oportunidad de crear una empresa. El tribunal se retiró a deliberar.
Un silencio opresivo flotaba en la sala. Miguel estaba sentado con la cabeza gacha, los hombros caídos. Beatriz, aún bajo custodia, se enjugaba furtivamente las lágrimas. La vista duró 5 horas. Cuando el juez regresó a la sala, el sol ya se estaba poniendo, coloreando las ventanas en tonos púrpura. En nombre de la República de Portugal, la sentencia fue dura: 12 años de cárcel, confiscación de bienes y una cuantiosa multa. Beatriz, dada su cooperación con la investigación, recibió una sentencia suspendida. Cuando Miguel fue conducido fuera de la sala, se quedó un momento junto a Mariana. «Se ha salido con la suya», dijo en voz baja. «No, Miguel», la anciana negó con la cabeza. «No se salió con la suya. La justicia se salió con la suya». Aquella tarde, reinaba un silencio especial en el cementerio de Agramonte. Mariana y Tomás estaban junto a la tumba de Isabel. Sobre la lápida de mármol había rosas blancas frescas. «El caso ha terminado», pronunció Tomás. «Se ha hecho justicia». ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Mariana pasó la mano por el frío mármol. Había esperado hasta el final que él entrara en razón, que aquel joven de la biblioteca que soñaba con negocios honestos seguía vivo en algún lugar del fondo de la mente de Miguel. ¿Y él? Y eligió seguir siendo un monstruo. Incluso hoy, en el tribunal, no ha podido encontrar la fuerza para admitir su culpabilidad. Caminaron despacio por el callejón del cementerio. La brisa del atardecer traía el olor del mar y el tañido de las campanas de la catedral de Clérix. «¿Qué pasará con los restaurantes?», preguntó Tomás. Según el testamento de Isabel, se hará cargo de ellos una fundación benéfica. Trabajarán honestamente, ayudarán a jóvenes chefs, apoyarán proyectos culturales, todo tal como Isabel había soñado. Al salir del cementerio, se dieron la vuelta. El sol poniente doraba las lápidas antiguas, convirtiendo el cementerio en una ciudad de palacios fantasmales. «Descansa en paz», susurró Mariana. «Tu trabajo está hecho». La espaciosa sala de conferencias de la Universidad de Oporto estaba abarrotada de intelectuales urbanos, periodistas y antiguos empleados de la cadena de restaurantes Oliveira. El profesor Almeida, director interino de la Fundación Benéfica Isabel Costa Oliveira, estaba de pie detrás del atril, preparándose para anunciar el programa de patrimonio cultural de la ciudad. La luz del sol que entraba por las vidrieras del antiguo edificio creaba un caprichoso juego de colores en los rostros de los presentes. Mariana estaba sentada en primera fila, y su pelo gris parecía plateado a la luz. A su lado estaba Tomás Pinto, que se había convertido en miembro del patronato de la fundación tras la finalización del juicio. «Señoras y señores», comenzó el profesor Almeida, ajustándose las gafas, «nos hemos reunido hoy aquí para cumplir la última voluntad de Isabel Costa Oliveira». Su visión del futuro de Oporto iba mucho más allá de la venganza personal o el drama familiar. Desplegó una carpeta de documentos, las últimas órdenes de Isabel, escritas con su letra clara y segura. La cadena de restaurantes, que durante años ha sido una herramienta de fraude financiero, se convertirá ahora en el centro del renacimiento cultural de nuestra ciudad. Cada restaurante se convertirá en una plataforma para jóvenes talentos, chefs, músicos, artistas. En la pantalla aparecieron fotos de los restaurantes. Porto Antiguo, Castanova, Ribeira. Ahora tenían un aspecto diferente. Interiores renovados, nuevos conceptos, energía fresca. En Porto Antiguo vamos a abrir una escuela de cocina para niños con talento de familias con pocos recursos, prosigue la profesora. Isabel siempre ha creído que la gastronomía no es solo un negocio, sino un arte al alcance de todos. Mariana sacó un sobre de su bolso, otra carta inédita de Isabel que pensaba leer más tarde. La Castanova se está convirtiendo en un centro de arte contemporáneo, donde jóvenes artistas podrán exponer sus obras. Y la Ribeira se convierte en un local de música donde se tocará fado y jazz todas las noches. La sala se llenó de aplausos. Los periodistas se apresuraron a tomar notas. Era una historia muy diferente, no de traición y venganza, sino de renacimiento y esperanza. Pero lo más importante, hizo una pausa el profesor, son los programas educativos. Isabel dejó instrucciones claras para la creación de un fondo de becas para estudiantes de Historia del Arte, Arquitectura y Patrimonio Cultural de Portugal. Tomás se inclinó hacia Mariana. Ha pensado en todo al detalle. Siempre ha sido así,
susurró la anciana. Incluso en la venganza, conservó su metódica científica. Tras la presentación, los invitados se dispersaron por las salas de la universidad, donde se organizaron exposiciones temáticas. En una sala se exponían proyectos arquitectónicos para la restauración de edificios históricos, en otra se mostraba la obra de jóvenes artistas, y en una tercera se celebraban clases magistrales de cocina a cargo de chefs. Mariana se quedó en la sala de conferencias vacía. Sacó la carta de Isabel y empezó a leerla en voz alta, como si compartiera los últimos pensamientos de su amiga con el vacío de la sala. Querida Mariana, cuando leas esta carta, todos los trámites legales habrán concluido. Miguel recibirá su castigo, no porque yo busque venganza, sino porque todo el mundo debe responder de sus actos. Pero esa no es mi última voluntad. Quiero que todos estos restaurantes construidos sobre la mentira y el fraude se conviertan en lugares donde nazca la belleza, donde los jóvenes talentos puedan encontrar su camino, donde el arte sea accesible a todos, donde la cultura no sea el privilegio de unos pocos elegidos, sino el derecho de todos. En los últimos días pienso a menudo en aquel joven de la biblioteca, de ojos ardientes y sueños honestos. Quizá en algún lugar de un universo paralelo siga existiendo. Aquel Miguel que quería crear, no destruir. Que soñaba con restaurantes donde la gente no solo comiera, sino que abrazara el arte de vivir. No puedo cambiar el pasado. No puedo traer de vuelta a ese Miguel, pero puedo convertir su caída en la base de algo nuevo y hermoso. Cada engaño se convertirá en verdad, cada mentira en arte, cada traición creará una nueva esperanza. Ocúpate de ello, Mariana. Siempre has sido más sabia que yo. Ayúdales a construir lo que yo soñé, un espacio cultural donde todos puedan encontrar su camino hacia la belleza. La voz de Mariana temblaba mientras doblaba la carta. Tomás apareció en la puerta. «Aquí estás», se acercó a la anciana. «Todos te esperan en la galería. Se inaugura la exposición de los trabajos de los estudiantes, los mismos a los que Isabel ayudó con su investigación». «Ya voy», Mariana escondió la carta. «Sabes, Tomás, ella no solo castigó a los culpables, creó algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo». Caminaron por los pasillos de la universidad, pasando junto a paredes colgadas de fotografías. Una de ellas mostraba a Isabel, joven, sonriente, con un libro en las manos. A su lado estaba el joven Miguel, con el fuego de los sueños aún ardiendo en sus ojos. «¿Crees?», preguntó Tomás, «que ahora se da cuenta de lo que ha perdido». «Quizá», respondió Mariana, «pero lo más importante es lo que ha ganado el pueblo. Isabel ha convertido una historia de traición en una historia de renacimiento». En la galería les recibió un murmullo de voces y el sonido de la música. Jóvenes artistas presentaban sus obras, músicos afinaban sus instrumentos, cocineros en ciernes preparaban entremeses para los invitados. Era un organismo vivo de cultura, exactamente lo que Isabel había soñado. En la pared colgaba su retrato, no una fotografía oficial, sino un cuadro pintado por uno de los alumnos. Miró la escena con una leve sonrisa, como diciendo, «Este es el verdadero legado. No el dinero, ni el poder, sino la oportunidad de crear y compartir belleza». Mariana se detuvo frente al retrato. «¿Estás satisfecha?», susurró. En ese momento, una ráfaga de viento entró en la galería, agitó las cortinas y pasó algunas páginas del libro de consulta. Tal vez fuera una corriente de aire accidental, o tal vez una señal de que, incluso muerta, Isabel seguía viendo cumplida su última voluntad. Al anochecer, cuando todos se habían dispersado, Tomás se quedó en la galería. Se acercó a la ventana y contempló las luces de Oporto por la noche. La ciudad vivía su vida. La gente corría por las calles, la música sonaba en los restaurantes, las parejas paseaban bajo las estrellas en el paseo de la Ribeira. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», dijo, sin volverse hacia Mariana. «Ella podría haberlo destruido publicando los trapos sucios. Podría haberlo cogido todo y haberlo vendido. Pero ella eligió la forma más difícil de convertir el mal en bien». «Porque era una científica de verdad», replicó Mariana. «Y la verdadera ciencia no destruye, crea». En su celda, Miguel Oliveira recibió un periódico con un reportaje sobre la inauguración de los restaurantes renovados. Contempló las fotos durante largo rato, interiores familiares llenos de nueva vida, rostros jóvenes ardiendo con el mismo sueño que una vez ardió en sus ojos. «Has ganado, Isabel», susurró.
Pero tu victoria ha sido más que una venganza. Y la vieja casa de la colina, donde una vez habían vivido Miguel e Isabel, era ahora un centro cultural. En el estudio donde ella recogía pruebas de sus crímenes, los alumnos estudiaban historia del arte. En el salón donde una vez habían soñado con el futuro, se celebraban veladas musicales. La vida continuaba, pero ahora era una vida diferente, construida sobre cimientos no de mentiras y traición, sino de belleza y creatividad. La última voluntad de Isabel se cumplió. No se limitó a castigar a los culpables, sino que creó algo nuevo y hermoso. Y tal vez, en algún lugar de un universo paralelo, el joven Miguel siga de pie en la biblioteca de la universidad, mirando a la chica de gafas, inclinada sobre antiguos manuscritos. Y su historia no ha hecho más que empezar, una historia en la que la codicia no rompe los sueños y el amor no cede a la traición. La biblioteca de la cárcel es el lugar donde Miguel Oliveira pasa la mayor parte del tiempo. Habían pasado 5 años desde su condena, y las canas se habían apoderado por fin de su pelo, antes oscuro. Sentado en una mesa alejada, hojeaba viejos recortes de periódico, historias de éxito de la Fundación Cultural Isabel Costa Oliveira. La luz de la ventana enrejada caía sobre las páginas amarillentas. La escuela culinaria para niños superdotados gradúa a sus primeros alumnos. La Galería de Arte Castanova recibe reconocimiento internacional. Las veladas de jazz en la Ribeira se convierten en una nueva tradición cultural en Oporto. «Sabes, Isabel», susurró alisando otro artículo, «has construido algo con lo que yo solo había soñado». El celador apareció en la puerta de la biblioteca. «Tiene visita, señor Oliveira». Mariana lo esperaba en la sala de visitas. Los años apenas la habían cambiado. La misma espalda recta, la misma mirada penetrante, el mismo rosario en las manos arrugadas. «Has envejecido, Miguel», dijo sin preámbulos. «Todos envejecemos, Mariana. ¿Por qué has venido?» La anciana sacó un sobre de su bolso. Isabel dejó otra carta. Debía entregártela 5 años después del juicio. Miguel cogió el sobre con cuidado. La letra familiar en el papel amarillento hizo que le temblaran las manos. «Querido Miguel, si estás leyendo esta carta, significa que han pasado 5 años desde tu condena. 5 años es tiempo suficiente para replantearte la vida y darte cuenta de tus errores. No sé si has cambiado. Puede que sigas pensando que soy una mujer vengativa que te arruinó la vida. Pero quiero que sepas que todo lo que hice no fue por venganza. ¿Recuerdas al joven de la biblioteca, el que soñaba con crear no solo restaurantes, sino templos de cultura y arte? Me acuerdo de él. Y todo lo que ocurre ahora en nuestros restaurantes es la realización de su sueño, purificado de codicia y mentiras. Te dejo con una opción. Cuando seas liberado, puedes ser parte de este nuevo mundo, no como propietario o gerente, un derecho que has perdido, sino como un hombre que una vez supo soñar hermosos sueños. El centro cultural que ahora funciona en nuestra antigua casa tiene un lugar para los que quieren empezar de nuevo. Hay clases de historia del arte, literatura, música. Puedes ir allí, escuchar, aprender, recordar el yo que una vez amé. No es perdón, no tengo derecho a perdonarte nada de lo que has hecho. Es una oportunidad de volver no a la riqueza y el poder, sino a la honestidad y la belleza. La elección es tuya, Isabel. Miguel dobló la carta con las manos temblorosas. Mariana le observaba en silencio. Ella creyó en mí hasta el final, dijo él con voz ronca. No, Miguel. Ella creía en el poder del arte y la cultura, en su capacidad para cambiar a la gente. Fuera de la ventana de la sala de visitas podía ver un trozo de cielo, del mismo azul que el día que había visto a Isabel por primera vez en la biblioteca de la universidad. «Háblame de la fundación», preguntó. «De los niños que van a la escuela de cocina, sobre los artistas que exponen en la galería». Y Mariana lo contó. Del chico de un barrio pobre que se convirtió en el mejor cocinero joven de Portugal. Del artista cuya obra se expone ahora en París. Sobre los músicos que cada noche llenan la Ribeira con los sonidos del fado y el jazz. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo, terminando la historia. La gente se ha olvidado del escándalo. Ahora, cuando hablan de los restaurantes de Isabel Couta Oliveira, no piensan en maquinaciones y traiciones, sino en arte y cultura. ¿Y Beatriz? ¿Qué pasa con ella? Se fue a Brasil después de su libertad condicional. Dicen que trabaja de camarera en un pequeño café. Miguel asintió. Era lo justo, a cada cual según su negocio.
Le quedan 2 años, se levantó Mariana. Piensa en las palabras de Isabel, sobre elecciones y nuevos comienzos. Cuando ella se fue, Miguel regresó a la biblioteca. Sobre la mesa había un libro abierto de historia del arte, igual al que Isabel había inclinado cuando se conocieron. Empezó a leer, despacio, con atención, tratando de entender qué había estado haciendo su mujer todos estos años. Página tras página, capítulo tras capítulo, un viaje al mundo que una vez había rechazado por dinero y poder. 15 días después, en la biblioteca de la cárcel, apareció una estantería con libros de arte y cultura. Miguel pasaba allí todo su tiempo libre, estudiando lo que antes le había parecido innecesario. Y en la ciudad, la vida seguía. En Porto Antiguo, jóvenes cocineros crean nuevos platos, combinando tradición y modernidad. En la Galería Casta Nova se inauguraban nuevas exposiciones. En la Ribeira había música. En el cementerio de Agramonte, junto a la tumba de Isabel, siempre había rosas blancas frescas. Las traía Mariana, la guardiana del último secreto de su amiga. «Sabes», le dijo, de pie junto a la lápida, «tu plan funcionó. No fue la venganza lo que ganó, sino la belleza. No fue el castigo lo que le cambió, sino el arte». En la vieja casa de la colina, convertida en centro cultural, colgaba el retrato de Isabel. Miraba a los visitantes con una leve sonrisa, no triunfante, no vengativa, sino sabia y comprensiva. Y en algún lugar de un universo paralelo, el joven Miguel seguía de pie en la biblioteca de la universidad, mirando a la chica con gafas, inclinada sobre un libro de historia del arte. Allí, su historia podría haber sido diferente, sin traiciones ni mentiras, sin maquinaciones ni venganzas. Pero en esta realidad, solo quedaba una cosa: el camino de la redención a través del arte y la cultura. Un camino que Isabel dejó para todos aquellos que estuvieran dispuestos a empezar de nuevo. Se había hecho justicia, pero no en forma de retribución y castigo, sino de transformación y renacimiento. Y quizá esta fuera la venganza más sabia de todas: convertir una historia de caída en una historia de ascenso, una historia de traición en una historia de belleza. El día de su liberación, Miguel Oliveira salió de la cárcel con un solo libro, el mismo libro de historia del arte que había estado leyendo todos estos años. En la primera página estaba la dirección del centro cultural que funcionaba en su antigua casa. Sabía a dónde iría, no para revivir el pasado, que había muerto con Isabel, no para redimirse, algunas cosas no pueden redimirse, sino por el sueño que una vez había nacido en la biblioteca de la universidad, el sueño de un lugar donde el arte y la cultura estuvieran al alcance de todos. Y quizá esa era la verdadera justicia, no la que castiga y destruye, sino la que te da la oportunidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. El tipo de justicia con el que soñaba Isabel, sabia, creativa, que transforma el mal en belleza.